En el episodio 46 de Shref Ruya, emitido el miércoles 3 de junio, Nisan, atrapada en la casa del viejo, se horroriza al descubrir que él considera a su bebé su heredero. Al darse cuenta de que no puede escapar sola, Nisan se niega a ceder a pesar de los intentos del viejo por acercarse a ella. Durante su estancia en la casa, intenta recabar información sobre el viejo. Aunque Shref intenta llegar a él presionando a Celo, el viejo siempre va un paso por delante. Cuando finalmente se enfrentan, el viejo tiene todas las de ganar, dejando a Shref completamente indefenso. Atrapado entre los planes del viejo, que involucran a la mujer que ama y a su hijo por nacer, Shref se ve obligado a abrazar a Nisan por última vez antes de despedirse. El episodio 46 de Shref Ruya destacó como uno de los episodios más oscuros y emotivos de la serie hasta el momento. Los acontecimientos de este episodio no fueron solo desarrollos que hicieron avanzar la trama, también fueron puntos de inflexión que trastocaron el mundo interior de los personajes, empujándolos al borde de decisiones irreversibles. En particular, el confinamiento de Nisan en la casa del viejo y la visión que éste tenía del bebé nonato como un heredero elevaron el conflicto central de la historia a un nivel mucho más personal y peligroso. Porque ya no se trataba simplemente de una lucha de poder entre Shref y el viejo. Ahora, el futuro de una familia, el destino de un niño y una guerra psicológica librada explotando las debilidades humanas estaban en juego. Desde el comienzo del episodio, lo que se sentía era más inquietud que miedo. Nisan no estaba físicamente encerrada en una habitación, no tenía las manos atadas y no había hombres armados amenazándola. Sin embargo, su situación era extremadamente aterradora. Porque el sistema que el viejo había establecido parecía compasivo, pero era fundamentalmente opresivo. Todo parecía pensado para la comodidad de Nisan, pero le habían arrebatado su derecho más básico, la libertad. Este fue uno de los puntos fuertes del episodio. El viejo no cometía sus maldades a gritos ni con la fuerza. Al contrario, actuaba de una manera que parecía lógica y natural. Esto hacía que el personaje fuera aún más aterrador. Porque es posible combatir la hostilidad abierta, pero es mucho más difícil combatir una obsesión que se cree en lo cierto. El momento en que el viejo dijo que veía al bebé como su heredero fue una de las escenas más importantes del episodio. Esta escena reveló por completo el estado mental del personaje. Para una persona normal, el amor de un nieto significa calidez familiar o un hermoso legado para el futuro. Pero el lenguaje que usaba el viejo era completamente diferente. Veía al niño por nacer no como un individuo, sino como una continuación de su propio poder. Este enfoque mostraba lo aislado que se había vuelto y lo centrada en el poder que era su visión de las relaciones humanas. Para el viejo, incluso el amor era algo que se podía poseer. Por lo tanto, el miedo de Nisan no era solo por ella misma. Se dio cuenta de que incluso su hijo por nacer estaba siendo utilizado en una lucha de poder. La actitud de Nisan a lo largo del episodio fue sumamente impresionante en cuanto a su desarrollo de personaje. Existe una enorme diferencia entre la Nisan de los primeros episodios de la serie y la Nisan actual. Antes, veíamos a una mujer que se dejaba llevar por los acontecimientos, actuando a menudo impulsada por sus emociones. Ahora vemos a una mujer que no se rinde ante nadie, que no se da por vencida a pesar del miedo. Especialmente después de enterarse de que será madre, su instinto protector se acentuó considerablemente. Este cambio se hizo patente en sus reacciones a las palabras del viejo, en sus intentos por recabar información y en su constante búsqueda de una salida. Ya no es alguien que espera ser rescatada, sino alguien que lucha por su propia salvación. A lo largo del episodio, se podía apreciar la misma emoción en los ojos de Nisan, ansiedad. Sin embargo, esta ansiedad no provenía de la impotencia, sino más bien del miedo a lo que pudiera sucederles a sus seres queridos. Sabía que el viejo no solo la tenía en la mira a ella, sino también a Shref. Por lo tanto, se percibía una gran tensión en cada conversación, en cada mirada y en cada silencio. Lo que Nisan experimentó fue más un asedio mental que un cautiverio físico. Por parte de Shref, se produjo quizás uno de los puntos de inflexión más dramáticos de la serie. Shref era un personaje que durante años había desafiado a todo aquel que se cruzaba en su camino, logrando encontrar soluciones incluso en las situaciones más difíciles. Su fortaleza no residía solo en su valentía, sino también en su capacidad para mantener el control. Pero en este episodio, perdió el control por completo por primera vez. Sus intentos de contactar con el anciano a través de Celo, su constante búsqueda de nueva información y su sensación de llegar siempre un poco tarde fueron manifestaciones externas de su pánico interior. En este punto, uno de los aspectos más logrados del episodio fue su sentido del tiempo. Como espectadores, sentíamos a Shref corriendo contra el tiempo en cada escena. Por mucho que se esforzara, por muy rápido que se moviera, era como si una mano invisible lo dejara constantemente atrás.
El viejo iba varios pasos por delante en cada movimiento. Esta situación provocó una sensación de impotencia no solo en Shref, sino también en el espectador. Porque, por primera vez, surgió la idea de que Shref podía perder de verdad. La impotencia de Shref no provenía de una derrota física. Todavía tenía hombres a su disposición, todavía tenía la fuerza para luchar. Sin embargo, el asunto hacía tiempo que había llegado a un punto en el que no podía resolverse por la fuerza. Porque su enemigo estaba atacando su corazón. Nisan y su hijo por nacer eran lo más preciado en la vida de Shref. El viejo lo había comprendido y basó todo su plan en ello. Por lo tanto, por muy poderoso que fuera Shref, tenía las manos atadas cuando las vidas de las personas que amaba estaban en juego. El enfrentamiento y la posterior escena de despedida hacia el final del episodio quedaron grabados en la memoria como uno de los momentos más inolvidables de la serie. El último abrazo de Shref a Nisan no fue solo una escena romántica. Encierra años de soledad, sueños incumplidos, un hogar por construir y un futuro incierto. Los dos personajes no solo se despedían, parecían despedirse de la vida que soñaban construir juntos. Por eso la escena fue tan impactante. La expresión facial de Shref fue particularmente llamativa. Lo habíamos visto enojado muchas veces, jurando venganza y desafiando a sus enemigos. Pero esta vez, había más tristeza que ira en su rostro. Porque incluso si se ganan algunas batallas, las pérdidas son inmensas. Shref era plenamente consciente de ello. Quizás por primera vez, sintió verdadero miedo. No por sí mismo, sino por las personas que amaba. Este sentimiento hizo que el personaje fuera más humano y real. El comportamiento del viejo durante este proceso demostró lo peligroso que se había vuelto. Ya no vemos a un líder criminal actuando con lógica, sino a un hombre impulsado por sus obsesiones. Ha llegado a un punto en el que hará cualquier cosa para mantener su poder. Lo que le importa no es la felicidad ni la libertad del pueblo, es la continuidad del orden que ha establecido. Por lo tanto, no le importa cómo se siente Nisan, no le importa el dolor que sufre Shref. Porque, a sus ojos, el objetivo lo justifica todo. Observando la atmósfera general del episodio, había una constante sensación de tormenta inminente. Todo parecía tranquilo, pero una enorme explosión se escondía bajo esa calma. Los personajes hablaban, hacían planes y se observaban, pero en realidad, todos eran conscientes del gran enfrentamiento que se avecinaba. Especialmente después de la escena en la que Shref se despide de Nisan, el ritmo de la serie cambió por completo. Se había llegado a un punto de no retorno. Otro elemento impactante de este episodio fue el tratamiento tan contundente del tema del destino. Shref quiere salvarla, pero no puede llegar a tiempo. Nisan quiere escapar, pero no encuentra la salida. El anciano quiere poseer, pero no comprende que el amor no se puede ganar por la fuerza. Cada personaje se convierte en prisionero de sus propios deseos y miedos. Por lo tanto, el episodio 46 puede considerarse no solo una historia de crímenes, sino también un drama psicológico que retrata las debilidades más profundas de las personas. La imagen que emerge antes del final es bastante sombría. El anciano se ve a sí mismo victorioso. Nisan sigue bajo su control. Shref se enfrenta a uno de los mayores dilemas de su vida. Pero en este punto, la historia da un giro inesperado. Porque Shref ya no es solo un amante. También es un hombre que se prepara para ser padre. Esta situación cambia todas sus motivaciones. Shref, que antes arriesgaba su propia vida, ahora tiene que considerar a Nisan y a su hijo en cada decisión. Esto lo transforma en un personaje más fuerte y a la vez más peligroso. Cuando termina el episodio 46, solo queda un sentimiento en la mente del espectador: incertidumbre. Más allá de quién ganará, la pregunta de quién sobrevivirá al final de esta batalla cobra protagonismo. Porque ahora es mucho más que una lucha de poder. Es una historia de hasta dónde son capaces de llegar las personas por quienes aman. Y cada acontecimiento del episodio parece presagiar el alto precio que se pagará en el final. Por lo tanto, el episodio 46 no es solo un episodio de transición antes del final. Se ha convertido en un punto de inflexión crucial que conlleva todo el peso emocional de la serie, muestra a los personajes en sus momentos de mayor vulnerabilidad y sienta las bases para la gran confrontación que se avecina.